Salam aleikum, aleikum en salam. Mi nombre es el Tata José Ramos de la Rama Chamalonga. El tema en este video es la telepatía. ¿Qué es la telepatía? Es la capacidad de transmitir un pensamiento a otra persona, no importa la distancia. La telepatía ha sido una de esas capacidades paranormales que se ha investigado a la saciedad. La parapsicología norteamericana, la parapsicología rusa, han invertido muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, investigando el fenómeno de la telepatía. Pero una definición sencilla, clara para ustedes, estamos hablando de transmisión de pensamientos. Entonces hay que hacer ciertas distinciones. Ustedes han visto en televisión personas que se declaran en público que son mentalistas. Y dentro del mentalismo hay trucos de cómo leer la mente a las personas. Por ejemplo, hay una técnica famosísima que se llama cold reading, la lectura en frío. Es una técnica donde la persona puede, a través de una metodología que no la voy a hablar aquí, porque hay brujos, hechiceros que conocen la técnica del cold reading, la lectura en frío, y tienen la osadía de utilizarla para estafar personas. El cold reading es una técnica para leer el pensamiento a una persona. Imagínense eso cuando el brujo sabe esa técnica y trabaja en las consultas. ¿Qué va a pasar? La gente se va a impresionar cómo este brujo está leyéndole el pensamiento a esta persona se va a impresionar y dice, este brujo sabe. Y lo que no sabe la persona que la están consultando es que él está utilizando una técnica que se llama cold reading, lectura en frío. Ese tipo de lectura la hacen los mentalistas. Cuando van a hacer show, espectáculos en televisión, eso es una técnica. Telepatía es mucho más profundo que el cold reading. Telepatía es que usted, por ejemplo, yo vivo en Puerto Rico y le envío un mensaje telepático a una persona que vive en el Japón o que vive en China, en Taiwán. Vamos a poner un ejemplo. O sea, que la persona vive a miles y miles de distancia y yo mentalmente envío un mensaje a esa persona. Eso se llama transmisión de pensamiento. Pero voy a hablar el concepto de transmisión de pensamiento porque en el espiritismo kardeciano se habla mucho de esto y en las prácticas de la obra espiritual también. La telepatía, no, como indiqué, no es igual a la lectura de en frío. La telepatía es una facultad mucho más profunda que ha requerido muchos años de investigación. Pero hay unos factores que indican que en ciertas personas
esta habilidad está más desarrollada. Pero esos detalles los voy a hablar aquí en el video. La telepatía, en los estudios que se han realizado, se ha demostrado que el ser humano puede transmitir un pensamiento a otra persona, no importa ni el tiempo, ni la distancia, ni la persona. Pero hay un factor importante cuando uno manda un mensaje telepático a otra persona. Si esas personas tienen un vínculo emocional, la comunicación telepática es mucho más fluida y mucho más certera, porque se ha demostrado que el pensamiento y la emoción están conectados uno de otro. Ejemplos de lo que es telepatía. Yo conocí una señora del pueblo de Canóvana y ella me cuenta a mí que empezó a recibir mensajes telepáticos de su hijo, que su hijo vivía en Filadelfia. Y esos pensamientos constantes de su hijo. Le venían imágenes de su hijo, el hijo hablándole a ella. Eso es telepatía. Y resulta ser que el hijo estaba en un hospital de Filadelfia con una condición que tiene que ver con problemas inmunológicos. Y el hijo estaba en agonía. Y el hijo empezó a enviarle mensajes a su mamá. Y su mamá, por el vínculo emocional que él tenía con su hijo, eso levantó bandera en ella y ella inmediatamente se comunicó para la ciudad de Filadelfia y empezó a indagar por hospitales hasta que llegó a su hijo. Porque ella sabía que su hijo estaba encamado. No, ya le vino la imagen del hijo encamado, el hijo llamándola, o sea, una descripción como si estuviera en Filadelfia. Que luego el hijo falleció. Pero ese vínculo emocional entre madre e hijo es bien fuerte y se desarrolla más esa capacidad telepática cuando hay vínculos emocionales. Eso pasa con las parejas. Yo tuve una pareja que ella me llamaba porque ella recibía mensajes telepáticos míos y yo le validaba eso. Y entonces, si a ella le estaba pasando algo, yo lo sabía. O si a mí me estaba pasando algo, ella lo sabía. Y es interesante también en los matrimonios también. O sea, parejas, personas que han establecido vínculos emocionales. Ahí se ve bastante frecuente la conexión telepática. Pero ¿por qué es esa relación entre pensamiento y emoción? Recuérdese que la emoción es una energía.
Y cuando usted vincula el pensamiento con la energía de sus emociones, le da un componente mucho más fuerte a su pensamiento. El pensamiento es energía. Y la vibración del pensamiento, pues, tiene sus particularidades. Pero cuando ese pensamiento se une con un sentimiento fuerte, que un sentimiento fuerte hablando en aspectos emocionales, más que nada es energía. Por eso cuando las personas hacen trabajos mágicos y ponen el componente emocional, lo que están es añadiendo energía a ese trabajo espiritual. Yo he visto personas que hacen trabajos para dominar a una persona que le está haciendo daño y, y, y en ese trabajo espiritual ellos se envuelven de tal forma que plasman su sentimiento de coraje, de ira contra la persona. Y eso es bien peligroso porque tú desatas esa energía hacia la persona que usted quiere dominar y puede pasar muchas cosas. Cuando yo hago un trabajo espiritual y hay un brote emocional, especialmente de emociones como la ira, el coraje, cuidado, porque eso más que suficiente puede crear un efecto devastador en la persona a quien usted se lo está enviando. Lo mismo pasa en la telepatía. Cuando en la telepatía se, se envían pensamientos con alto contenido emocional, en el fondo un alto contenido emocional es energía. Ese pensamiento tiene su energía, tiene su vibración, pero cuando tú unes el pensamiento con la emoción, aumentas el nivel energético, aumentas el nivel vibratorio y ese pensamiento va a llegar bien fuerte a la persona a quien tú se lo envías. Esto no lo hablan los tatas inquisimalongos, ni santeros. Muy poca gente habla del tema de la telepatía. Los que usted ve hablando de este tema son personas que les gusta estudiar la parapsicología o personas que están en el interés de desarrollar alguna facultad psíquica. Pero la telepatía tiene muchos alcances y específicamente en la magia más todavía. Entonces, un suscriptor hace tiempo atrás me preguntó, Tata, a través de la transmisión de pensamiento, ¿yo puedo influenciar a una persona a distancia? La contestación es que sí. Este, Voy a poner un ejemplo. Hay una persona que está interesada en una dama. El acercamiento a esa dama ha sido bien difícil. A pesar que esta persona trabaja en el lugar donde trabaja la dama. Pero el acercamiento a esa dama es bien difícil. Entonces él quiere establecer algún tipo de influencia psíquica a esa dama que él le interesa. Entonces, él quiere crear sentimientos o infundir sentimientos a esa persona para que esa persona se acerque a él. Entonces,
esta persona hace este ejercicio que muy poca gente lo conoce, y si lo conoce no lo practica, porque estas cosas hay que practicarlas constantemente. Si uno quiere desarrollar una facultad paranormal como la telepatía. Número uno, él visualizó lo más real posible a esa dama. Eso es primero. Lo que le he estado hablando en muchísimos videos. Visualización creativa. Un tatenquimalongo que no sepa visualizar no tiene las capacidades para trabajar en magia. ¿Me entiendes? Entonces, es importante que usted tenga presente que la visualización creativa es sumamente importante a la hora de transmitir pensamientos a distancia a otras personas. ¿Por qué yo visualizo a la persona? En este caso, él está visualizando mentalmente a la dama. Es para crear un vínculo energético con esa dama. Por lo tanto, él visualiza lo más vívidamente posible a esa dama. Es como si la dama estuviera frente a él. Entonces él empieza a acercarse a la dama y empieza a interactuar con esa imagen de esa dama que está ahí, que él la está viendo. Él empieza a caminar, se acerca a la dama, coge sus dos manos y le besa la mejilla o le besa los labios, y entonces le dice el nombre del individuo se llama Luis. Luis le dice a la dama, no es el nombre real, es un nombre ejemplo. Luis le dice a la dama, mi amor, te habla Luis, quiero que estés conmigo. Y él está dentro de esa visualización. Él se ve como si estuviera físicamente con la dama. Entonces le dice, soy Luis, yo quiero que tú estés conmigo, que tú seas mi pareja. Entonces él le dice unos pensamientos a ella, porque ya le estableció un vínculo energético con esa dama. Y entonces puede incluso hasta interactuar con la dama y crear sentimientos mucho más fuertes. Lo que pasa es, para llegar a esos niveles, usted tiene que dominar a cabalidad la visualización creativa. Entonces, la telepatía es mucho más fuerte cuando usted la hace de noche. Porque si esa persona está despierta, está en un nivel consciente, es bien difícil que ese pensamiento llegue. Aunque ha llegado en algunos momentos. Pero va a llegar, depende, como le mencioné ahorita, la energía emocional que usted meta en ese pensamiento. O sea, que ese pensamiento tenga básicamente un brote emocional para que pueda ser mucho más fuerte y llegar a la persona cuando la persona está alerta, está consciente. Entonces, cuando uno manda un mensaje telepático por la noche,
a una persona, ese pensamiento va a llegar con una facilidad mucho mejor que si fuera de día. Porque de día la persona está a nivel consciente, y si la persona conscientemente ve algún pensamiento extraño, lo va a rechazar. Pero de noche el mambo es distinto, porque la persona está durmiendo, baja sus defensas psíquicas, y entonces él puede influenciar con ese pensamiento. Los pensamientos telepáticos pueden llegar de día. Vuelvo a hacer la salvedad, la aclaración para que ustedes lo tengan claro. Lo que pasa de día es que si usted manda un mensaje telepático y no hay un gran contenido de energía, o sea, usted no le mete emoción a ese pensamiento, pues obviamente el pensamiento no va a llegar a la persona. Por lo tanto, de día hay que trabajar más energéticamente para que ese pensamiento pueda llegar. Un pensamiento con alto contenido energético es igual a un pensamiento con alto contenido emocional. Eso es importante que usted lo tenga presente. Entonces, una persona que dice que trabaja magia y no tiene la capacidad de influenciar mentalmente a una persona, porque ese es otro asunto que lo voy a hablar. Otra cosa es enviarle pensamientos a una persona, pensamientos de, pues, que siento estoy enamorado de ti, cosas que, pues, que la persona quiere expresar sus sentimientos hacia la persona, que no hay algo negativo, porque ahora voy a hablar de la parte cuando se utiliza la telepatía como influencia mental dentro del punto de vista mágico. Pues cuando usted le envía un pensamiento de amor, de cariño a una persona, pues ahí no hay problema. Pero cuando usted utiliza la telepatía para influenciar a una persona, pues ahí la cosa cambia. Hay una palabra que el padre González Quevedo desarrolló. A mí me llamó mucho la atención en el libro El rostro oculto de la mente. Entonces leí un famoso libro que yo se los recomiendo a ustedes, un libro clásico de estos temas, La hipnosis a distancia, de Paul Jabot. Paul Jabot es una persona especialista en hipnosis, francés, que ha escrito sin número de libros. Personas que practiquen hipnosis o que estén envueltos en ejercicios extranormales o paranormales, que no haya leído a Paul Jabot, lamentablemente pues tiene carencia de conocimiento, porque Paul Jabot era gran conocedor de la hipnosis y conocía también de las facultades paranormales. Pero él escribe este libro, incluso yo lo tengo fotocopiado, que se llama Hipnosis a distancia. Cuando hablamos de hipnosis a distancia, en el fondo lo que estamos hablando es de sugestión. Sugestionar una persona a distancia. Influenciar mentalmente a una persona a distancia. Y aquí vamos a hacer unas explicaciones claras y precisas de lo que es una sugestión a distancia. Pero voy a hablar del concepto que habla el padre Antonio González Quevedo en su libro El rostro oculto de la mente. El padre Antonio González Quevedo, que era jesuita, fundador de la Escuela de Parapsicología en la Universidad de Anchieta en Sao Paulo, en Brasil,
la cura de los espiritistas, o sea, Brasil es el mejor lugar para usted investigar fenómenos paranormales. O sea, en Brasil muchas personas se dedican a investigar estos fenómenos y con mucha intensidad y con mucho interés. Tú ves constantemente programas en la televisión brasileña de estos temas. El padre Antonio González Quevedo utiliza el concepto sugestión telepsíquica. Y para Antonio González Quevedo, una persona puede más sugestionar a otra a distancia. Básicamente es eso. Lo que pasa es que la energía que utiliza la persona para sugestionar, el padre González Quevedo le llama que es a consecuencia del inconsciente excitado. Que en el fondo, lo que está hablando González Quevedo es lo que Sigmund Freud hablaba de la energía del IT, la energía del subconsciente, la energía instintiva que todos los seres humanos tienen, y que esa energía es necesario en algunos casos crear una catarsis, que es lo que básicamente la palabra catarsis es crear como un brote emocional para que pueda salir esa energía inconsciente. Entonces, padre González Quevedo atribuye esa facultad de sugestión telepsíquica a la energía de un inconsciente excitado. ¿Ok? Por lo tanto, que una persona puede sugestionar a otra a distancia. Utilizando esa energía. Pero el padre Quevedo dice que la sugestión telepsíquica es un fenómeno inconsciente, involuntario, básicamente inconsciente, involuntario, que no es un fenómeno que tú lo puedes hacer involuntario, esa es la inconsciente, involuntario e incontrolable. O sea, que es un fenómeno que surge en algún momento por lo que le llama el padre Quevedo, que acá nosotros llamamos brote emocional, pero le llama una psicorragia energética. Y la persona puede manifestar esa sugestión telepsíquica en de forma, vuelvo y repito, inconsciente, involuntaria, incontrolable, que es un fenómeno que la persona no tiene control. Eso es lo que dice padre González Quevedo. Pero al padre González Quevedo se le olvidó que el ser humano es un ser energético. El ser humano, a través del pensamiento, a través de la herramienta poderosa de la visualización creativa, puede establecer vínculos energéticos y que puede haber una transferencia energética. Y que tal teoría que él tiene de que eso es incontrolable, involuntario e inconsciente, pues se ha demostrado que hay personas que pueden sugestionar a otras personas a distancia si dominan ciertas destrezas
o habilidades psíquicas, y una de ellas es la visualización creativa. Por eso hay muchos paleros, santeros, Wicca, bueno, todo tipo de personas que practican magia, pero saben, tienen mucho conocimiento, definitivo, pero no saben visualizar para entrar en la película energética. Ahí es que está el asunto. Cuando una persona usa la visualización creativa, puede interactuar con la energía de otra persona. Eso es así. Yo visualizo a la persona, me veo con esa persona como si estuviera físicamente al lado mío. Y yo puedo hasta hacer el amor con ella, energéticamente hablando. Pero yo creo el vínculo a través del pensamiento, pero yo me meto dentro de la película. Y esto es una de las características que muchos laboratorios que usted escucha por ahí que se dedicaron a investigaciones parapsicológicas, ese es el detalle. Tú crear el vínculo mental con la persona y entrar a una conexión energética con esa persona a través del pensamiento. Pero eso no se da en muchas ocasiones porque la persona no tiene desarrollada la visualización creativa. Entonces, una persona que crea el vínculo energético mentalmente con, vamos a hablar del ejemplo de una dama. A mí me interesa una dama. Yo quiero tener algún tipo de intimidad con esa dama. Yo entro en una visualización creativa. Visualizo a la dama lo más real posible, como si la dama estuviera frente a mí. La llevo a un lugar especial y ahí entro en algún tipo de relación más íntima y personal con esa dama. Pero yo me meto en la película. Yo no soy meramente un observador de la película. Yo entro y ahí yo empiezo a meter mis sentimientos, empiezo a introducir todo lo que siento por esa persona. O sea, yo me envuelvo emocionalmente, entro en esa visualización creativa y expongo todos mis emociones o sentimientos a esa persona. O sea, yo entro en la película. Es como, para que usted tenga una idea clara, yo visualizo a la persona. Veo que la persona, la dama que yo quiero enamorar o quiero que sea mi pareja, la visualizo a ella. Yo estoy caminando y yo la veo detrás de una puerta. Ella abre la puerta y yo la veo detrás de una puerta. Pues, ¿qué yo hago? Para darle un ejemplo, yo no me quedo yo simplemente mirándola a ella. Yo trato de tener alguna interacción con ella como si ella estuviera de carne y hueso a ella frente a mí. Y yo sigo caminando y cuando paso más allá de la puerta y cierro la puerta, que era lo que decía Robert B. Stone, me traslado a un espacio personal o a un lugar especial. Esa es la palabra que usaba Robert B. Stone en el libro el poder psicotrónico. Entonces, cuando yo paso la puerta y entro a interactuar con la dama, yo entro en una... Yo ahí dejo de ser un observador y me meto dentro de la película psíquica. Eso es lo que hacen los magos.
Lo estoy hablando en el sentido de un individuo que quiere buscar una relación íntima y personal con una dama, pero esto puede ser aplicado en escenarios de brujería, en escenarios de hechicería. Este tipo de técnica la domina gente que trabaja magia, alta magia. Porque los paleros, la mayoría de ellos son flojísimos en lo que es visualización creativa. O sea, ellos son básicamente cuidadores de la prenda. Ellos lo que hacen es cuidar la prenda, pero ellos no utilizan las facultades psíquicas que ellos tienen. Ellos todo lo que lo trabaja el muerto. Está bien, el muerto puede trabajar unas cosas, o el espíritu puede trabajar unas cosas, pero usted tiene unas capacidades que usted puede hacer muchísimas cosas. Esa magia, lo que he hablado en muchos videos, la magia mental, que muchos paleros desconocen. Este servidor pues sabe porque tuvo maestros Rosacruces, conoció gente de otras corrientes espirituales. A mí me encantaban las tertulias con personas que venían de la corriente Rosacruz, de la corriente los marinistas, que es una vertiente de la Rosacruz. O sea, yo conocí gente que compartieron muchos conocimientos. Entré a foros que no todo el mundo puede entrar. Para yo entrar a ese foro, a mí me hicieron una serie de preguntas. Y cuando ellos vieron que yo contesté todo lo que ellos me escribieron, enseguida me dieron acceso a un sinnúmero de documentos para compartir conmigo e intercambiar opiniones a través de un foro. Un foro esotérico. Y así poco a poco me empezó a llegar conocimiento. Usted no sabe los archivos que yo tengo de técnicas, sonidos, cosas que van dirigidas al desarrollo de las facultades psíquicas. Yo tengo trainings que se utilizan para que la persona desarrolle la telepatía o desarrolle la sanación energética. O sea, pide que hay. Por eso es que he llegado a 8,000 suscriptores. Porque aquí yo no hago cantando mambito, ni haciendo cuartos de muertos donde yo mezclo cosas de los orichas y todo. Yo no hago nada de eso. Yo simplemente en este canal lo que hago es infundir un conocimiento para que usted sepa cómo es que se trabajan las cosas. Porque cuando la gente habla de telepatía, pues te describe el fenómeno, pero no entra cómo es que se cocina la cosa, cómo es que se trabaja o se desarrolla una capacidad telepática. Para el padre González Quevedo, la telepatía era algo involuntario, incontrolable y espontáneo. Que la persona no podía, no puede, cuando le dé la gana, pues, presentar esa facultad. O sea, que eso es algo que está fuera de control de la persona. La contestación mía es que uno tiene la capacidad de trabajar telepáticamente en cualquier momento. Pero para poder trabajar telepáticamente, o sea, enviar un pensamiento a distancia a una persona, es necesario trabajar con la visualización creativa. Poder hacer una imagen lo más real posible y meterme dentro de la película.
Pero para meterme dentro de la película tengo que trabajar con otra parte fundamental. Y es en el momento que yo trabaje con telepatía, transmitir un pensamiento a una persona o una imagen o lo que yo quiera llevarle a una persona a distancia, tiene que haber una energía. Llámale prana, llámale ki, llámale chi, llámale lo que tú quieras. Esa energía es importante utilizarla cuando yo voy a enviar un pensamiento telepático. Y hay unas técnicas que se utilizan para uno recargar el cuerpo energéticamente para hacer ese tipo de prácticas. Y una de esas prácticas es, como dicen los yogis, el pranayama, la inhalación y la exhalación lentamente, porque la energía vital, la energía del cosmos, nosotros la recibimos a través de la respiración. Y hay unas técnicas específicas pues, que uno puede incrementar esa energía en nuestra materia. Y ahí es que está la clave, porque los pensamientos telepáticos pueden ir a gran distancia a personas, porque usted está utilizando los elementos requeridos para que ese pensamiento pueda llegar a la persona. Un suscriptor me preguntó, Tata, ¿usted puede mentalmente influenciar a una persona a distancia? La contestación es que sí. ¿Qué necesito yo para influenciar una persona a distancia? Número 1, una foto de la persona. Yo tengo que hacer un ejercicio donde visualizo el rostro, las facciones, y si he escuchado a la persona hablar, hasta mentalmente escuchar la voz y también oír el timbre de voz de la persona, y cuando yo lo reproduzco en mi mente es como si la persona estuviera en mi mente, la voz de esa persona. Esa habilidad se desarrolla cuando ya tú tienes un buen dominio de visualización colectiva. Entonces, ese timbre de voz y ahí se entra en una técnica donde tú empiezas a hablar con las personas. Empiezas a hablar con la persona y la persona empieza a contestarte con su timbre de voz original. Cuando uno está trabajando en visualización creativa desde el punto de vista mágico, uno debe visualizar físicamente a la persona en su totalidad y también visualizar a la persona en adentrarse en los sonidos, en su hablar de la persona, que uno pueda atrapar esa característica del hablar de la persona, su tono de voz. Y eso se puede hacer. Por eso es que nosotros podemos, si alguien está hablando, van a creer que usted está en una oficina y hay un compañero suyo hablando y usted no lo ve físicamente, puede reconocer quién es la persona que está hablando, aunque usted no la esté viendo, porque ya mentalmente usted conoce unas características del timbre de voz de la persona. Entonces, cuando yo trabajo en magia mental, yo quiero influenciar a una persona desde el punto de vista negativo. Yo puedo visualizar a la persona y establecer una serie de pensamientos subjetivos, pero más dirigidos a dominar a la persona. Y eso va a tener efecto siempre y cuando yo sepa dominar la visualización creativa
y el integrar mis energías vitales en ese proceso. Ahí es que está el truco. Yo me puedo sentar tranquilamente, hacer una visualización tranquila y ir mentalmente a donde yo quiera. Pero es necesario dominar la visualización creativa y practicar. Y, y mientras más viva y real sea la interacción con esa persona utilizando el vínculo de la visualización creativa, usted va a conseguir resultados que usted se va a impresionar. Yo tengo amistades que me dicen, mira, Tata José, usted anoche me visitó. Yo lo sentí. Y fue en algún momento en la noche que yo pensé en esa persona. Y esa persona sintió que yo estaba pensando en ella. ¿Entiendes? Esa es la realidad. ¿Se puede a través de transmisión de pensamiento influenciar a una persona? Sí. Siempre que usted domine la visualización creativa y que dentro de ese proceso usted integre su energía vital en ese proceso. Mientras más energía tenga ese pensamiento que usted le infunde de su cuerpo energético, mejor va a ser el resultado de lo que usted quiere conseguir. Esto, difícil que encuentre paleros que practiquen esto que yo estoy hablando. Difícil. La mayoría de los paleros lo que hacen es cuidar la prenda y pedirle al muerto que haga cosas, pero ellos no saben que los negros brujos congos establecían una sincronización con la prenda o con el objeto mágico y que ellos mismos eran inyanga, ellos mismos eran su mismo fundamento. Pero ¿por qué decimos que ellos eran su mismo fundamento? Porque ellos utilizaban esas facultades extranormales, psíquicas, como ustedes quieran llamar. Tenían la capacidad de visualizar, capacidad de influenciar a personas a distancia. No tenían que, como ahora usted ve, que ellos quieren influenciar a distancia a través del muerto. Eso es, el muerto lo puede hacer, pero una cosa es el muerto y una otra cosa es explotar las capacidades psíquicas que usted tiene para conseguir esas cosas. Y cuando un Tatenquisimalongo tiene estas facultades psíquicas y está en sincronización con la prenda, hacia al Tata en Quisimalongo o un ser mágico poderoso. Esa es la realidad. Y entonces, ahí usted va a ver los resultados. Sencillo. Sí, en otras palabras, telepáticamente yo puedo enviarle un pensamiento a cualquier persona que esté en cualquier parte del mundo. Una de las cosas que también hay que considerar cuando uno envía mensajes telepáticos a otra persona, si esa persona que usted le está mandando mensajes telepáticos
tiene un bloqueo psicológico o está centrada en ella misma, está pasando por una crisis emocional, eso puede tener un resultado de que ese mensaje telepático no llegue a esa persona, porque como esa persona está centrada en ella misma, la persona está pasando por una crisis emocional, usted puede estar mandando el mensaje, pero ella, su recepción la tiene bloqueada. Porque en la telepatía están estas dos características. Emisor es el que envía el pensamiento telepático y receptor el que lo recibe. Si el receptor no está en condiciones de recibir ese mensaje, no lo va a recibir. Y básicamente si está afectado o afectada emocionalmente la persona. Por lo tanto, la telepatía tiene sus limitaciones. Y va a depender si el receptor está hábil para recibir ese pensamiento. Porque si hay un disturbio emocional, difícil que pueda recibir ese pensamiento. Porque vamos a decir, la antena no está calibrada para recibir el mensaje. Para ponerle un foco más claro esto. Tata, ¿qué instrumento se utiliza para desarrollar la telepatía? Bueno, te hablé de la visualización creativa, pero hay algo que la parapsicología norteamericana, la rusa, la checoslovaca, toda la gente que se dedicó, hasta la cubana. Yo tengo un libro de parapsicología cubana, que eso es, eso lo conseguí yo en una feria del libro, me extrañó muchísimo encontrar un libro de parapsicología cubana, pero lo hay. Es importante lo que voy a hablar en estos momentos. El aspecto de la telepatía fue trabajada con un instrumento que usted lo ha visto en muchas películas, en documentales lo han presentado, que son las cartas Zener. Las cartas Zener es algo bien sencillo. Son 4 símbolos: un cuadrado, un círculo, un triángulo y una estrella. Usted barajea esas cartas y pone las 4 cartas boca abajo y usted trata de identificar qué símbolo es el que está debajo de la carta. Esto se utilizó mucho en los años 70. Yo compré un libro de telepatía y me llega y venía las tarjetas. Pero usted puede entrar a San Google o a Yahoo y ir a imágenes y va a ver esas cartas Zener. ¿Okay? Las cartas Zener se estaban utilizando en este tipo de ejercicio. Por ejemplo, voy a practicar un ejercicio de telepatía donde hay una persona en un cuarto viendo una de esas tarjetas Zener. Vamos a creer que la persona, el emisor es el que transmite el pensamiento, está viendo la tarjeta que representa el círculo. Pues entonces el receptor
este, se prepara para recibir, tiene todas las cuatro cartas ahí, el círculo, el triángulo, este, las ondas onduladas, la estrella, y entonces él va a mirar esas tarjetas. Entonces él va en el emisor, el receptor tiene una bombilla que se prende y dice, tienes que identificar cuál es la tarjeta que yo tengo en la mano. La tarjeta que tiene en la mano, pues él tiene no concentrarse en las tarjetas que tiene de frente. Las tarjetas solamente le va a ayudar para identificar. Es cerrar los ojos y visualizar y ver en su pantalla mental cuál es el símbolo que el emisor está transmitiendo. Y entonces si él no se conecta adecuadamente, dice, pues no, el emisor tiene un círculo y él dice que es un triángulo. Pues ahí no hubo, él no pudo recibir, dar con lo que estaba hablando, pensando el emisor. El receptor no pudo. Pero volvemos a otro ejercicio. El emisor tiene la carta de las tres ondas onduladas. Y entonces prende la luz roja, indicándole que tiene que seleccionar cuál es la que el emisor está pensando en estos momentos. ¿Qué tarjeta Zener es la que está pensando? Entonces, él viene a su mente la imagen de las tres ondas onduladas y dice, marca y dice, la onda ondulada. La tarjeta de la onda ondulada. Y aceptó. Es interesante que de la carta Zener después viene el desarrollo posterior de lo que se le llaman visión remota. Visión remota hace lo mismo que estoy explicando aquí con las cartas Zener. La diferencia es que el emisor, el que transmite la imagen o el pensamiento, va a buscar una foto de una montaña donde hay una estructura. Él va a mirar esa foto, él va a transmitir esa imagen al receptor. Y le van a pedir al receptor que dibuje lo que él está viendo en su pantalla mental. Porque todo esto, estas personas que tienen visión remota, telepatía, se trabaja con una pantalla mental. Y eso usted lo va a leer en el libro de la magia psicotrónica de Robert Biston. Tiene una pantalla mental y entonces empieza en un lápiz a dibujar lo que él está viendo en su pantalla. Y si lo que él dibuja corresponde a la foto que tenía el emisor, pues obviamente la persona tiene habilidades para visión remota. Pero hay otros ejercicios que se hacen en visión remota, que es que a la persona se le da un sobre con una foto. En ese sobre hay una foto de un sitio, de una estructura, y entonces, o puede ser un objeto, no necesariamente puede ser un edificio en una zona geográfica, puede ser un objeto en particular. Puede ser un puente, puede ser un edificio, puede ser lo que determine la persona que está dirigiendo el experimento. Esa foto la pone en un sobre. La persona, como se trabajaba estas cosas de visión remota, la persona estaba en un cuarto donde para controlar cualquier cosa sensorial, para que él pueda
O sea, un cuarto que te ayude a que tú puedas concentrarte en lo que tienes que detectar o visualizar. Entonces, o sea, un cuarto controlado, como dicen los científicos. Pues, ¿qué pasa? La persona tiene el sobre ahí. Él no sabe qué foto o el objeto que está, el objeto que fue fotografiado y que está en ese sobre. Entonces la persona tiene que dibujar lo que pone la mano en el sobre y ve y trata de ver qué es lo que el contenido de ese sobre, específicamente qué es lo que tiene la foto. Y ahí empieza a dibujar. Y muchas veces, cuando se culmina el proceso, la persona ha dibujado cosas que están vinculadas o relacionadas con el dibujo. O sea, tiene aproximaciones a lo que era el objeto que estaba representado en la foto. Estoy hablando de esto para que usted vea que esto no es chiste, esto no es broma, esto son cosas que en los años 70 se desarrollaron, las cartas Zener y los ejercicios que estoy hablando de visualización creativa. Pero volviendo a la telepatía y entrando al aspecto del espiritismo, sí yo vi habilidades, en paleros yo no lo he visto, pero sí yo lo he visto en espiritistas. Los espiritistas, cuando yo entré a la obra espiritual, mi madrina me hablaba de transmisión de pensamientos, que había gente que te transmitía pensamientos negativos, que te transmitía cosas negativas a través de la mente, que estaba pensando en ti y te estaba enviando ideas, pensamientos negativos. Y eso existe. Entonces vino lo del mal de ojo. Hay que explicarlo porque la gente no entiende lo que es mal de ojo. Mal de ojo es cuando usted, y eso lo hablé en un video, no me acuerdo ahora, cuando usted mira a una persona y a través de la mirada energéticamente tú le envías una vibra negativa. Eso es mal de ojo. Y eso se ha investigado. Cómo la visión psíquica con mala intención puede afectar energéticamente a una persona. ¿Ok? Eso se ha dado. Entonces, está la transmisión de pensamientos que hablaban los espiritistas, que personas, cuando te tienen un resentimiento, un coraje contra tu persona, cogen ese pensamiento y lo dirigen para dañar o hacerle daño a la persona. Básicamente, utilizar el pensamiento para afectar energéticamente a la persona. Específicamente, cuando se hace ese tipo de cosas que se llama transmisión de pensamiento, es para afectar los estados anímicos de la persona. Y la persona no se da de cuenta que hay un pensamiento extraño que lo que quiere es afectarla a usted o afectarlo a usted, crear un estado de tristeza, de intranquilidad. Específicamente, los que son espiritistas saben que había en el libro de oraciones de los espiritistas estaba lo que se llama la oración a los espíritus intranquilos. Esa oración de los espíritus intranquilos que usted la ve en los libros estos de espiritistas, es eso mismo. O sea, cómo afectar anímicamente a una persona. Que no coma, que no duerma, que, que se mantenga triste la persona. Eso es la oración de los espíritus intranquilos. Pero ellos le llaman espíritus intranquilos. Pero también hay una acción psíquica cuando tú haces ese tipo de oración. Tú estás envolvido. Porque si tú tienes un resentimiento con la persona, tu pensamiento puede llegar al cuerpo energético de la otra persona. Mentalmente uno puede influenciar a una persona y afectarlo, influenciarlo mentalmente, pero en el fondo es afectarlo tanto en lo físico y en lo
y en lo anímico a través de la energía que yo le envíe a esa persona. Ya eso es una energía no benéfica, es una energía nociva. Ok. Esta explicación no la va a ver en ningún Tata en Kisimalonga porque ellos son baby sisters de la prenda. Ellos lo que hacen es cuidar la prenda y no tienen ningún tipo de interés de desarrollar estas habilidades psíquicas. Para nada. Pero ya entendí que en el palo el Tata en Kisimalonga es un kundu, es un ser mágico. Y si su magia está en sincronización con su enganga o su fundamento, ese Tata es fuerte. Señores. Y hay ahijados que endiosan a sus tatas y sus tatas no tienen nada de nada. Lo que han creado es una fama detrás de ellos. Y esta persona no tiene ningún tipo de facultades de nada. Y la popularidad que tú estás viendo ahora es que escriben libros, escriben cosas, pero lo que ellos escriben ya está, ya de mucho tiempo ha sido escrito. Por eso ustedes me han pedido que yo escriba un libro. Yo no voy a escribir lo que ya otras personas han escrito por décadas. Yo voy a escribir algo que suene distinto a todo lo que está escrito. Que sea otra nueva idea, otro nuevo concepto. Porque para escribir lo mismo, pues para eso no escribo nada. ¿Entiendes? Y la mayoría de las personas que escriben libros, que están en personalidades que están en el mundo del esoterismo, todo lo que hacen es repetir lo que otros escritores ya han hablado. ¿Entiendes? El mejor laboratorio psíquico soy yo mismo, cuando yo practico. Yo mentalmente puedo influenciar energéticamente a una persona a distancia. Es cuestión que yo me decida ese día, prepararme para ese fin, visualizar lo más real posible a esa persona y enviar ese pensamiento. A mí se me hace fácil porque ya la capacidad de trabajar con energía la tengo, más la visualización creativa. La visualización creativa está vinculada a todas las facultades extranormales, paranormales. Eso está ahí presente. Entonces, un suscriptor me dijo, mire Tata, pero hay gente que duda de todas estas capacidades. Siempre va a haber gente que dude de esto. El problema que pasa con estas personas es, pasa como los sacerdotes que hablan de la santería. Usted no puede hablar de la santería si usted no ha entrevistado santeros. Usted no ha investigado los rituales que practican los santeros. ¿Cómo usted se va a poner a hablar despectivamente de la santería, de la regla 8, si usted lo que está hablando es porque otra persona prejuiciada escribió? Que eso la mayoría de los sacerdotes católicos hacen eso. Utiliza la información de un prejuiciado. No, usted tiene que leer un libro de alguien que esté inmerso en la religión, que hable las cosas como son. Usted le valora lo que él está escribiendo ahí. Pero una persona prejuiciada que confunde santería con la nueva era, porque eso es lo que tú ves. Santería y nueva era no es lo mismo. No, porque el espiritismo es New Age también.
¿Qué desconocimiento tiene esa persona? Mire, un sacerdote católico diciendo que el espiritismo es parte del New Age. El espiritismo no es parte del New Age. Si él supiera que la gente de la nueva era detestan participar en actividades de secciones espiritistas. Ellos no quieren trabajar con los espíritus, ellos quieren trabajar con angelología o trabajar con ángeles. Eso es lo que usted va a ver en la gente de la nueva era. No, yo no me quiero comunicar con espíritus, yo quiero comunicarme con los maestros ascendidos y con los ángeles. Eso es una persona típica del New Age. Entonces cuando viene un sacerdote católico a hablar, a decir que una persona de la nueva era adopta el espiritismo, él no sabe, ese tipo está más perdido que un juez hibisco. Los de la nueva era, ¿quiénes son los que ellos se conectan, se contactan? Ni tan siquiera usan la palabra mediunidad. Ellos lo que utilizan la palabra canalizaje. Esos conceptos, estos sacerdotes católicos no lo tienen claro. Ellos hablan de libros prejuiciados, de gente que no ha estudiado esto en la seriedad. Y eso es vergonzoso que un sacerdote católico o 2 o 3 sacerdotes den una conferencia, como pasó en Puerto Rico, hablando de libros prejuiciados. No han ido a las fuentes, a los libros de la gente que ha hablado de la religión. Eso es increíble. ¿Cómo yo voy a hablar de la santería basado en un libro de un tipo prejuiciado que ni tan siquiera ha ido a un bembé o ha ido a una fiesta de incronización de santos? ¿Cómo tú te vas a poner a hablar de eso si tú nunca has estado en una coronación de santos? O sea, aquí no es cuestión de que no hay necesidad de ir a eso. Mire, señores, Wayne Davis, que fue a Haití, el famoso escritor de La serpiente y el arcoíris, él mismo lo dijo: para tú entender el vudú, tú tienes que estar dentro de las prácticas del vudú. Yo no me puedo poner a hablar del vudú si yo no estoy dentro y empiezo a familiarizarme con las prácticas del vudú. La gente habla, dispara de la baqueta, como dicen aquí en Puerto Rico. No, usted tiene que buscar esa experiencia para entonces hablar. Entonces New Age, los de New Age detestan, no quieren entrar ni en reuniones espiritistas. El interés de ellos es los maestros ascendidos, Kuan Yin, los maestros, que usted ya es Saint Germain, y los ángeles. Una persona de la nueva era lo que te hace es una carta, te tira cartas de ángeles. Y te puede usar el tarot, pero ellos le cogen repelillo a todo lo que es espiritismo. Porque ellos, el problema de la gente de la nueva era que cree que el mundo es de ángeles y la luna es de queso. No. En el mundo que ellos están, hay luz y hay oscuridad. Y el problema de muchos de estos seguidores del New Age, ellos creen que el mundo es nada más luz. Y rechazan la polaridad oscura. No, si usted hace eso, por meramente que usted solamente quiera trabajar con la luz, eso no elimina la parte oscura que usted está conviviendo diariamente. Peor para usted, porque si usted ignora esa fuerza del mal en su vida, cuando lo viren de cabeza, después no se queje. Porque usted tiene que reconocer los peligros espirituales que hay. Pero la gente crea su mundo de fantasía y después lamentablemente, como dice mi negra Chola, se dan en la losa. Si tú no aprendes con conocimiento, aprende a través de golpetazos, porque esa es la verdad. Bueno,
Me fui para otro tema, pero es importante tocar estos puntos. La telepatía es una gran herramienta para influenciar a distancia a personas. Algunos los utilizan para bien, otros los utilizan para mal. Pero la transmisión de pensamiento, como ya hablé en el espiritismo, pues existe. Hay personas que te pueden, a través de su pensamiento, pueden enviarte energía nociva a tu cuerpo, a tu persona. Entonces, pues, por eso es importante que la persona reconozca cualquier cosa extraña que esté pasando, no solamente en su mente, sino en su cuerpo energético. Porque hay personas que su mente pueden transmitir pensamientos que le pueden hacer daño a usted. Y eso está probado. Este video usted no lo vea una sola vez, véalo una, dos, tres veces. Aquí yo hablo cosas que usted tiene que darle coco, pensamiento. El interés mío es despertar la curiosidad para que usted empiece a practicar telepatía. No estoy de acuerdo con lo que dice el padre González Quevedo, que la telepatía es algo involuntario, incontrolable y espontáneo. Eso no es. La telepatía se puede trabajar, pero tú tienes que tener unas habilidades, que es el manejo de tu energía vital, y más que nada tener la capacidad de trabajar con la visualización creativa. Y esa visualización creativa, integrarla a tu energía para que uno pueda ver los efectos esperados. Salam aleikum, aleikum en sala. Espero que este video sea de su agrado. Gracias a todos los seguidores de mi canal. 8000 suscriptores. Hay tatas que tienen canales en YouTube y han visto que mi canal ha seguido creciendo. Y yo pudiera hacer otras cosas más para atraer más suscriptores, pero a mí, vuelvo y les digo, a mí los poquitos que yo tengo, que son 8000, quizá hay gente que tiene 20,000, 30,000, pero los poquitos que yo tengo, estoy contento y tranquilo porque son gente que quiere aprender, gente que quiere desarrollar sus facultades psíquicas y quieren conocer un poco del palo. Porque yo practico el palo monte, pero también tengo conocimiento de otras ciencias ocultas. Y eso es lo que le... Por eso este canal ha tenido una apertura bien grande de gente que no practica el palo monte, que son gente de otras corrientes espirituales. Así que este servidor pues volverá con otro video, otro tema interesante. Y espero que sea de su agrado este video. Y denme like. Es importante que me den like. Que sigan mis estrenos. Me están pidiendo que vuelva a hacerlos en vivo. Sí, voy a hacer en vivo los domingos. En algún momento sí los puedo retomar. Pero estoy ahora como dando más énfasis a los videos grabados y subirlos, para entonces yo desarrollar los conceptos que yo quiero que ustedes aprendan. Lo que estoy buscando es más profundidad en las cosas que yo estoy hablando para beneficio de ustedes. Salam aleikum, aleikum sala, y que Zambi les bendiga y les proteja.